me da una gran satisfacción que hayas aceptado venir a charlar un ratito, porque es un pacto casi teatral, una entrevista, y hay que hacerlo, porque tu manera de expresar la realidad me encanta, casi siempre la comparto, y me parece que ese deber de neutralidad o de distancia, a un lado tus propias ideas, tu deseo con respecto a la realidad, es muy bueno hacerlo. Bueno, yo estoy muy agradecido porque también en un universo de medios tan tironeado por el proselitismo de un lado, del otro, del medio, de arriba y abajo, tampoco hay muchas voces con las que se pueda conversar. Y vos sos una de ellas. Vos sos un tipo de una neutralidad. La objetividad no, sabemos que no existe. No hablo de objetividad. Hay neutralidad. No hablo de objetividad. Pero el concepto de neutralidad es distinto y en vos lo encuentro de una manera fantástica. Yo tengo una vida vinculada básicamente al periodismo escrito, sea en papel o en pantalla, y prácticamente mi vida audiovisual se limita a vos y 2 o 3 conductores más, porque yo creo que debo estar en la lista negra de todos los canales. No porque no me quieran, sino porque creo que la televisión, especialmente, y la televisión del prime time del cable, que es la que un poco domina la globosfera, como le dicen algunos, está muy jugada, está muy polarizada. Absolutamente. Y no está polarizada detrás de una ideología. Está polarizada detrás de un proyecto de negocios noble, como es las empresas de medios y las empresas periodísticas. Tienen que ser rentables, tienen que vender avisos, tienen que vender suscripciones. Eso no me enojo, más aún creo que es una obligación hacerlo. Pero nuestro fin del siglo XX y comienzo del XXI descubrió un mecanismo de negocios audiovisuales que consiste en capturar audiencia. No crear noticias ni crear historias que busquen identificación en el público, sino generar audiencia por donde sea. Entonces vas a encontrar un periodista conservador que hace progresismo falso, o un progresismo que hace falso conservadorismo. Entonces uno se pregunta, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Cambió? ¿Evolucionó? ¿Habrá tenido un sueño, una lectura importante? No. Pero cambió de piel. Van buscando la audiencia, van generando la audiencia, y el negocio es generar audiencia. Pero y ese negocio es muy interesante. ¿No resultaría un resultado mejor hacer con franqueza y lucidez la narración y los apuntes con respecto a la realidad que ocurre? No, pero es que además eso está en la sustancia. Porque eso es lo más atractivo. No, pero además el periodismo nació. No, eso es una obligación. Y nada más nació como un proyecto de opinión. Pero así tiene que ser. La nación de la Argentina no fue creada por Mitre para escuchar las 2 campanas. Una campana sola y la de él. Y Noble, cuando crea Clarín, no es para las 2 campanas. También. La corrupción de los medios de comunicación, que contienen el periodismo y otros tipos de mensajes, los comunicacionales, los que generan los gobiernos, los poderes, que no tienen nada que ver con el periodismo, que se mueven el género en la entrevista, en la gacetilla. En realidad no es periodismo, no es construcción de noticias explicativas de la realidad. Comunican, subió la inflación. Eso no es periodismo. No. Por más que un ahuecado animador lo diga con voz grave, o que diga, qué terrible, qué terrible. Eso no es periodismo. Pero la industria de los medios, en la búsqueda de satisfacer a todos los públicos, inventaron las 2 campanas. Escuche todas las opiniones, todas. No. Qué cosa miserable. Claro, es una mezquindad. Así cualquiera. Claro. Así cualquiera. Y usted decidirá. Claro. Yo no me molesta cuando leo una prensa partidaria
en la Argentina o en otro lugar, porque si la persona construye un discurso periodístico donde explica la realidad y le ofrece al público una comprensión de los fenómenos y explica lo que otros quieren confundir, si lo hace desde un punto de vista partidario, a mí no me molesta. Y lo leo o no lo leo, nosotros leemos todo, porque nosotros tratamos de buscar en todos lados lo que haya. Todo. Lo que haya. Algunos con más rapidez que otros. Exactamente. Pues, ¿qué será de nosotros, Ignacio Zuleta? Yo que me confío mucho. ¿En qué orden de la vida? En el orden más importante, porque compromete a todo el mundo. ¿Qué hacer de la Argentina ahora que llega una lucha decisiva? Mira, yo creo que las características de la elección que nos toca este año, y que va a tener el 22 de octubre la primera vuelta en serio, tiene una característica singular, que es que todas las fuerzas políticas competitivas sostienen la misma agenda, que está centrada en una reforma de la economía, que un hombre de izquierda diría que es neoliberal. Yo no uso las palabras ni neoliberal ni populista. Creo que son dos insultos. Yo tampoco. Son insultos que ni me merezco ni se los merece nadie. No, claro. Pero es cierto que la agenda de Cambiemos, la agenda del peronismo que gobierna, la agenda de Milei, que son los que están, digamos, compitiendo por el Super Bowl, el gran tazón, como dicen en la televisión, tiene la misma agenda. Es una agenda de economía sin inflación, de mercado, etc. Más de mercado, más pronegocios, baja de la inflación, baja del déficit, menos subsidios, una economía más abierta, un Estado más chico. Este fenómeno es un fenómeno que, hay que decirlo, impone culturalmente el gobierno de Cambiemos de 2015. Esta fue la novedad en la cual una fuerza como Cambiemos, presidida por un conservador como es Macri, a la cual esa agenda no es extraña porque es la agenda del conservadurismo, gana las elecciones por muy pocos puntos, pero le gana a un peronismo que lleva de candidato a Scioli, sí, que también profesa la misma agenda. Scioli conviviendo con el peronismo cristinista, que es una especie de socialismo de Estado a los años 50, digamos. Uh-huh. El candidato era Scioli, que Scioli comparte padrón con Milei, con Patricia Bullrich, con Horacio Larreta o con Massa. Y van los tres tercios, como digo, los tres tristes tigres, los tres tristes tercios, comparten la misma ideología, un programa con distintos ideológico, con sus matices. Con distintos matices. Un matiz, son capitalistas. Son capitalistas, tienen todos un programa de reducción del déficit. De hecho, el propio gobierno de Massa y de Cristina de los Fernández está haciendo un ajuste de la economía hacia baja del déficit, baja del gasto, baja de jubilaciones, basta ver la caída del salario de los trabajadores de los pasivos, que son los que siempre son la muestra de dónde está la miseria de la economía, porque esa gente no puede hacer huelga, el jubilado no puede hacer huelga, claro. Ni puede protestar, y si le protesta le dan una pastilla, no le dan lo que quisiera, no le dan lo que quisiera el jubilado, que es Viagra. Claro. Yo estoy por Viagra libre para los jubilados. Sí. Listo. Pero bueno, eso espero que algún día llegue. En España, vos sabés que hubo hay que testear a ver si da resultado. Pero... En España hubo una de las campañas del socialismo, hace unos 15 años, que uno de los candidatos proponía Viagra libre para los... Apenas salió el Viagra, que estaba muy de moda. Una marca porque es... una marca colega, como dicen los locutores. Claro. Bueno, ese para mí es la primera característica. Toda una iniciativa comprensiva y... Sí, que fue muy festejada por gente que lamentablemente quizás ya no vive o murió en el ejercicio del Viagra. Sí. Que no está mal como destino. Hay antecedentes. Sí. O sea, esta elección es una elección monocolor y expresa un triunfo cultural de Cambiemos 2015
que quizá no supo tramitar esa agenda. Excelente, me encanta esta síntesis, sí. La historia dirá. Ahora, no es una agenda única impuesta por un candidato de un partido. A mi entender, es la agenda de la burguesía argentina. Las clases medias argentinas que viven en las ciudades donde se deciden, las provincias donde se deciden las elecciones, sostienen esa agenda. Y eso es lo único que explica que en el año 2019, Macri y Pichetto, perdiendo las elecciones presidenciales, ganaron por más del 42% de votos, por ejemplo, en Capital Federal, en 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina. Y diría, solo perdieron en Tucumán y en Buenos Aires. Te interrumpo con un entre guiones mínimo. En pleno subidón, porque si hubiera empezado antes a lanzarse el sí se puede por todas partes, las cosas podrían haber cambiado. Yo creo que era muy mala la imagen del gobierno en ese momento. Quieto, ¿no? El gobierno en ese momento había hecho una gestión económica del último año, en realidad de 2017, aquel famoso 28 de diciembre, donde lo llevan al presidente del Banco Central y le dicen en la cara que las metas de inflación no se van a cumplir, que Sturzenegger explica finamente en varios escritos que ha hecho, que en realidad era que el gobierno quería un poquito de gasto para mejorar la elección del 2017, que habían ganado por poco, pero que les permitiría mejorar la performance en 2019. Y ahí se desbarranca todo. Fíjate que en marzo ya está Caputo buscando plata, en abril ya está hablándose con el fondo, y a fin de año estaba todo incendiado. Sí. Porque estaba la corrida, después vino abril la PASO. Aún así, el voto de Cambiemos ha sido un voto del 42%, creciendo desde 2015, creciendo hasta ahora, hasta el 2021. ¿Qué es esto? ¿Que son unos geniales linces que saben ver la realidad? Yo creo que lo que saben hacer es entender a su electorado. Y se han dado cuenta también otros candidatos que han buscado formas de perseguir la misma agenda con otro estilo. Massa tratando de hacer compatible esa agenda con el cristianismo, y Milei expresando esa agenda con cierto descaro propio de un personaje que usa la retórica del antisistema, pero es lo más sistema que pueda haber. Sin duda. Absolutamente un hombre del sistema, es un hombre del empresariado, el empresariado lo ama, rezan para que gane porque él llevaría a la Casa de Gobierno lo que nadie ha llevado, porque creo que Menem llegó con esa misma agenda en 1989 al gobierno, pero llegó diciendo otra cosa. Después cambió. Y creo que eso es lo que va a marcar esta campaña, y me permito, con el paso de los días, poner el oído en el tam-tam de la sociedad, porque mi impresión, no es una hipótesis, mi impresión es que esa gran encuesta, que siempre la paso, esta vez también se equivocó como el resto de las encuestas. No nos está dando un mapa claro. ¿En qué punto? En que Milei ganó en Río Tercero a presidente el 13 de agosto y el domingo, donde hubo elecciones para intendente de Río Tercero, quedó 25 puntos abajo. Y en Salta ganó categoría presidente, provincia a la que nunca fue, no tenía candidatos y además tenía prohibido ir, porque un juez había dictado una interdicción para que no participara en actos públicos. ¿Y qué pasó? Creo que es una elección dominada sustancialmente por la televisión de Buenos Aires, que ha llevado a Patricia Bullrich y a Milei y algo a Larreta 4 veces por día a cada programa todos los días durante un año. Pero Milei ha estado casi permanentemente. Sí, yo creo que tiene una combi con baño, igual que Patricia Bullrich. No, porque como se confunden de programa. Como dicen, garpa el rating de Milei. Acá garpó en este voto. Ahora, sacar el 29% de los votos con esa tracarada de segundos de publicidad es poco. Es poco.
siendo que profesa una agenda conformista, señores. Es la agenda del conformismo de la burguesía argentina. Que a uno les puede gustar, a otros no, pero es la que es. Sí, y es la que necesitan los gobiernos para gobernar, y es la que tuvo Menem en la década de los 90, es la que tuvo antes Alfonsín, es la que intentó Kirchner, es la que intentó de la Rúa, Macri. Esos son los deseos ocultos de la burguesía. Una economía en la que se pueda tener libre cambio, que se pueda entrar y urbana salir, esencialmente. totalmente urbana. Y las elecciones se deciden en 7 provincias. Y en esas 7, en 5 gana Cambiemos o esa agenda. Y todos van a ir a recoger esa canasta. Enumeradas, por favor. Las 7 en tamaño de provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán. Cambiemos ganó en el 2019, perdiendo Macri Pichetto, ganó en 5 menos Tucumán y Buenos Aires. Y en el 2015 ganó creo que en 6 de ellas, porque Tucumán ganó Scioli. Sí. Y después de otros resultados en otras provincias más chicas que también aportan, ¿no? Pero estoy hablando del como dicen ahora, el núcleo duro. Sí, sí. El núcleo duro. A mí cuando el núcleo duro me da como una especie de... Sí, de que te sentís mal, de que tenés una cosa fea. Sí, sí, un núcleo duro. El núcleo duro, sí. Es el vocabulario de la computadora. Claro, y después está un segundo hecho que quiero observarte, que es una observación que yo la advertí al comienzo, pero luego la he ido redondeando porque hay otros analistas más perspicaces y metódicos que yo, que es que en todos los distritos en donde Milei tuvo que enfrentar una pelea local de poder, bajó abruptamente el promedio nacional que sacó. Donde había que pelear, Capital Federal, Buenos Aires, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Cruz, bajó el promedio nacional. ¿Qué digo yo frente a esto? Si no tenés a nadie que te enfrente y te haga campaña en el distrito para defender un interés político, le gana fácil. Lo de Milei, en la mayoría de los distritos que ganó, fue un paseo. Y donde le presentaron guerra, salió tercero, como en la Capital Federal, donde sacó los mismos votos que había sacado en 2021, que hoy le reportarían 2 diputados. Lo mismo que sacó en 2021. Esto no lo condena Milei, pero a mí, permítaseme... No lo condena, pero se desinfla. No, demuéstrenme qué va a ocurrir el 22 de octubre si 16 gobernadores, 15 o 16 que han adelantado sus elecciones para asegurarse la propia, se movilizan en función de una presidencial. Claro. Todos diríamos, bueno, se movilizarán para ayudarlo a Massa, para que haya un presidente peronista. ¿Y si se movilizan para ayudar a Patricia Bullrich? Y recrean los contactos y los grandes negocios que hubo en la época de Macri, en que los gobernadores cobraban más plata que nunca porque Macri les devolvió los consensos fiscales, les permitió tener superávit fiscal hasta el año 2022, terminaron el ejercicio con superávit, devolvieron partidas, los comprometió los consensos fiscales, con lo cual se redujo el déficit, todo en el interés de los gobernadores que necesitan confirmar su poder político territorial para poder ser reelegidos y mantenerse, y la mayoría se han mantenido. Ha habido algunos cambios, pero en realidad los gobernadores han hecho muy bien su trabajo, han mantenido la paz interior, ninguno se ha caído, han perdido y se han ido a la casa tranquilos, han ganado y han reelegido, o si no han podido, han puesto un hombre de su palo para que lo herede. Esa situación se genera en el 2015 con Macri. Así que si a mí un grupo de gobernadores de pronto dice, ¿y si nos salvamos del cristinismo? Y nos salvamos de los marcianos del AMBA, de Alberto Fernández, de Parrilli, y yo no descarto lo que ocurrió en el país. Ahora, estoy ofreciendo una agenda maravillosa, maquiavélica y casi te diría obscena. Pero es lo que... Como dice Woody Allen del sexo, ¿es sucio el sexo? Si está bien hecho, sí.
Sí. Ay, claro, Sí, está bien hecho, sí. claro. Ahora, ¿y si se mueven a favor de Milei? Que es un candidato que, si bien expresa al establishment, expresa la agenda del empresariado, representa a empresarios concretos que todos conocemos, que lo llevan de la mano a que coma con periodistas y se lo maquillan y todo eso, pero que va, si llega a ser presidente, va a ser un nuevo Menem. O sea, un hombre que llega al poder sin un partido que lo respalde. Y va a necesitar un partido que le maneje el Congreso, o un grupo de poder que maneje el Congreso, que tenga... Menos garantías, indudablemente. O sea, ¿y qué va a haber ahí? Una oportunidad. ¿Cómo hubo con Menem? ¿Vos te acordás lo que era Menem? Sí. Menem nombró a ministros sin conocerlos. Menem nombró ministro de Defensa en la Argentina a Oscar Camilón sin conocerlo. Oscar Camilón estaba en Chipre, viajó de un avión y dijo: mucho gusto, le agradezco haberme designado presidente. El menemismo designaba a gente que no conocía. Yo lo escuchaba a Menem decir cuando era presidente: pero no puede ser que no tengamos a nadie nuestro en el Ministerio de Salud, decía. Y el presidente de la Nación, y un presidente que, si tuvo algo, fue poder, porque cambió la Constitución, Y mando. religió. Mando. Mandos Disciplinó a los fueron carapintados. Perón y Menem han sido los dos únicos líderes del peronismo. Lo demás ha sido todo prestado. Naveguemos unos segundos Naveguemos. por las fantásticas Bueno, pues te diría Ignacio Zuleta, con quien tanto afecto tengo y admiración también, que hacia dónde oscilará el péndulo del deseo de la burguesía urbana argentina por el que todos van a buscar. Claro, yo creo que sí, para encontrar alguna clave, hay que imaginar cómo puede crecer cada una de las fuerzas. Mi opinión es que ellos han sacado todo lo que pueden sacar. Todo lo que pueden sacar. No creo que alguien que haya querido votar a Milei haya dejado de hacerlo. No creo que nadie que haya querido hacer lo mismo con Cambiemos no lo haya hecho. Y creo que el peronismo lo mismo. Ahora, hay dificultades de crecimiento para las tres fuerzas. El peronismo tiene la carga del gobierno, Sí. pero tiene una gran herramienta si logra hacer un acuerdo político para que los gobernadores hagan una verdadera campaña presidencial en favor del peronismo. Y ahí te diría que si eso ocurre, es imbatible. Yo creo que si 15 provincias militan un presidente peronista, no sé qué puede pasar. Ahora, dudo de que ocurra, porque hasta ahora el juego de los gobernadores fue despegarse del destino del gobierno. Absolutamente. Para salvarse ellos. Creían que los hundía. ¿Van a creer ahora que los va a salvar? A lo mejor les conviene... Sería rarísimo. ¿Qué es lo que necesita para crecer Patricia Bullrich? Necesita recomponer las relaciones dentro de la alianza, porque ella triunfa en una alianza dividida, en donde Macri produce un divorcio con el radicalismo y la coalición cívica, que está público en los diarios, y es la razón por la cual haya salido segundo. Porque Cambiemos tenía hace un año la elección ganada y solo se trataba de no perderla. Y la perdieron. Con la mayor cantidad de territorios después del peronismo, con candidatos muy decorosos como son Larreta y Bullrich y Gerardo Morales. Ha sido una ingenuidad creer en las PASO, que es algo que no deberían creer nunca los no peronistas, porque las PASO fueron creadas por el peronismo para jorobar al no peronismo. Creer que las PASO, que la competencia
entre propios en un partido genera músculo, es no conocer la política. No, El que pierde evidentemente. agarra un odio, se va enfrente y te tira todas las piedras que tiene y no te ayuda más y te tira para abajo. No, qué importante este punto. Claro, esto no son negocios, eso quizás porque hay una mentalidad de los asesores que saben de negocios y dicen, no, la competencia genera rentabilidad global. Es muy saludable. No es saludable. Quien sale de allí sale, No. sale fuerte. Los hombres exitosos en política tienen instinto homicida. Es una condición imprescindible de un político. ¿Qué necesita Milei? Necesita más televisión. Y no sé si hay más televisión para Milei. Hay que ver, Me parece que no. no sé. Hay una hipótesis, que la hipótesis de Macri, sí. las hipótesis de Macri hay que las tener, intuiciones. las hipótesis de Macri hay que tenerlas entre paréntesis porque no suelen ser acertadas. Él dice que en realidad Milei lo vota por joda un sector del público para darse un gusto, pero es que ahora que viene en serio se va a asustar de todas las cosas que hace ese señor y van a votar a Cambiemos. La verdad que yo esa glándula, no tengo la glándula de la profesión. Nadie lo tiene, pero caramba, esto es por los porotos y es diferente a la actitud bizarra y divertida. Pero además yo creo que el Imita peronismo... muy bien a Leonardo Fabio, pero hay que gobernar un país también. Sí, pero yo creo que él tiene calidad intelectual porque está reconocida por sus colegas. sí, Nadie discute economía. Es inteligentísimo. El tema es que lo de él es una campaña unipersonal. Él y los animadores del prime time. Patricia Bullrich tiene importantes distritos que gobierna el radicalismo y tiene a númenes indiscutibles como Alicia Carrió, que es la que le dio el ISO a 9000 a Cambiemos, porque valida en la burguesía no peronista de las grandes ciudades una fuerza que sin ella hay mucho público que no sabe qué hacer. Basta con salir con el Carrió a la calle para ver lo que ocurre. Bueno, reconocimiento. Y también al peronismo creo que pueden llegar a movilizar a los gobernadores. Yo creo que con ese mesa de dedo nos podemos quedar tranquilos por lo menos una noche.